Ya, ok. Muy buenas tardes. Hoy día, en este miércoles 6 de noviembre del 2024, estamos en la oficina del Sindicato de Trabajadores de Minera Spence. Queremos tocar un tema que es bastante atingente, que ha sido necesario, creemos que es necesario conversarlo, sobre la ley, mencionada la ley Karim, ¿no es cierto? Y en función a ello, solicitamos a la Dirección Regional de Trabajo si nos pudiese acompañar en este conversatorio y nosotros vamos a hacer algunas preguntas que creemos que son las más relevantes. Es por eso que vamos a presentar quienes nos acompañan. Aquí nos acompaña Alejandra Morán Ledesma, de profesión abogada, de la Coordinación Jurídica de la Dirección Regional de Trabajo acá en Antofagasta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un agrado y muchas gracias que se dé el tiempo de estar con nosotros. Viviana Ramírez Páez, asesora sindical, asistente social. Y bueno, ella, nuestra asesora, también nos va a acompañar esta tarde. Nidia Johnson Esquivel, ella es directora del Sindicato de Trabajadores, operadora planta del área seca, de profesión ingeniera metalurgista, ¿no es cierto? Y con nosotros 6 años en el sindicato. Danisa González de Dinamarca, operadora planta área húmeda. Ella con Flor se ingresaron al sindicato en este periodo. Cabe destacar que nosotros en el directorio 4 varones, 3 mujeres y por elección popular. No hay cuota de género en este sindicato. Y de hecho, aquí se nota que son mayoría, ¿no es cierto? También nos acompañan. Gracias. Y por este lado tenemos a Flor Sánchez Rocha, mantenedora mecánica de Molienta del área concentradora, de profesión mantenedora, y hoy día está estudiando Administración Pública, ¿no es cierto? Y directora y también en este periodo en el sindicato. Bueno, y quien le habla, que hoy día voy a hacer la de moderador, Rodrigo Araya Nanjarí, de profesión electricista, mantenedor de Power System y también estudiante de Ingeniería y Gestión en este radio. Bueno, a lo que nos convoca, primero consultarte cuál es el aporte que implica esta ley para todos nosotros los trabajadores y la relevancia que tiene en el mundo laboral. Bueno, antes de entrar a contestar tu pregunta, quiero igual agradecerle la invitación a esta instancia. Considero que son necesarias y relevantes, más si vienen del mundo sindical. Así que agradecida también y en nombre de la directora regional, doña Margarita López, también darle los agradecimientos porque generar esta instancia para los trabajadores resulta de vital relevancia. Entonces, muchas gracias. Nosotros lo destacamos como servicio laboral. Muchas gracias. En relación a tu pregunta, mira, la ley 21.643, que es la ley Karim, como se denomina, que viene a modificar el Código del Trabajo en lo que dice relación a la prevención, investigación y sanción de ciertas conductas, que son las conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, tiene varios aspectos relevantes y de importancia. Primero, es una ley que viene a modificar y a incorporar ciertos aspectos relevantes en lo que dice relación al acoso y la violencia en las relaciones laborales. Modifica e incorpora conceptos en el Código del Trabajo, destacando principalmente la incorporación de la violencia en el trabajo y la modificación que se hace en relación al concepto de acoso laboral. Y además, y a mi juicio, una de las cosas más relevantes es que se incorpora un rol preventivo de parte de las empresas en estas conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Anteriormente a esta ley, el rol de la empresa era más bien un rol reactivo. Solo cuando tenían conocimiento de una eventual denuncia, su rol, o se entendía que cumplían su obligación cuando realizaban una investigación y sancionaban la misma conducta que eventualmente se podía verificar. Sin embargo, esta ley viene a incorporar como un aspecto primordial la prevención que debe existir respecto de estas conductas y el rol activo que tiene que tener el empleador en relación a las mismas. Entonces, desde mi punto de vista, este es uno de los principales aportes. Claramente esta ley viene a incorporar a nuestra legislación o adecuar nuestra legislación nacional
a lo que ya venía diciendo el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Y básicamente también, desde mi punto de vista, se incorporan al ordenamiento jurídico dos principios relevantes que dicen relación con el hecho de que se mandata a las organizaciones a que las relaciones de trabajo deben fundarse siempre en un trato libre de violencia, y además se incorpora un concepto que antes no era muy utilizado en la relación del trabajo, que es la incorporación de la perspectiva de género, que debe existir también en las investigaciones que se realizan respecto de estas materias. Entonces, si bien es cierto, es una ley que tiene algunas complicaciones, sí es un punto de partida para relevar la importancia que tiene el rol del empleador en este tipo de conducta, porque al final la obligación última de prevenir, de investigar y de sancionar estas conductas es del empleador. Gracias, Alejandra. Solo si pudiese ahondar brevemente la perspectiva de género, que en algunos yo he escuchado distintas miradas y a veces un poco de distorsión, si no pudiese... Sí, se incorpora como principio fundamental la importancia que debe tener el principio de la perspectiva de género, principalmente en la investigación de las denuncias por este tipo de conducta. ¿A qué me refiero con perspectiva de género? Es reconocer, de cierta forma, que en alguna situación específica el género puede determinar un determinado rol o una determinada participación o una determinada interacción en las relaciones sociales que nosotros tenemos. Entonces es tenerlo como un foco importante en relación a esa situación. Te pongo un ejemplo. Hace poco nosotros, no voy a decir la empresa, realizamos una investigación recibimos una investigación de una empresa para efectos de emitir el pronunciamiento respecto de una trabajadora. La denuncia la interpuso la trabajadora ante su empleador, que recibía constantes comentarios de sus pares, que eran todos hombres. Entonces todos le decían, la regalona, no, es que tú eres la regalona porque eres mujer, que aquí porque tú eres mujer tienes ciertos privilegios. Entonces, claro, el empleador termina su investigación y termina concluyendo que estos comentarios que los compañeros de trabajo realizaban en relación a estas trabajadoras no podían entenderse como un acoso laboral, porque ellos estimaban que era como una conducta más de carácter incívica que acoso laboral. Claramente nosotros tuvimos que observar esa investigación interna, porque ahí no se estaba utilizando la perspectiva de género en la investigación. O sea, claramente esta trabajadora estaba siendo constantemente cuestionada por el hecho de ser mujer y por ser la única mujer al interior de la empresa y por parte de sus pares. Entonces, uno tiene que, y también puede ser al revés, también puede ser para el lado masculino, no solamente se refiere a la perspectiva de género, sino que dice relación con ciertos roles que la sociedad tiene impuesta y que nosotros tenemos que tomarlo en consideración al momento de realizar una investigación. Clarísimo con el ejemplo. Alejandra, una consulta con referente a la respuesta que nos has dado. Tú hablas de ciertas conductas que tiene que tener o debe hacer un trabajador para que sea denunciado por la ley Carim. Y en ese aspecto, ¿cómo identificamos una conducta o un hecho o un acto que haga que un trabajador denuncie por ley Carim? ¿Cuáles son específicamente esas conductas? Mira, importante y muy relevante es señalar que la ley Carim, la ley 21.643, establece medidas preventivas de investigación y sanción respecto de 3 conductas específicas, que son el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. El acoso sexual, su definición se mantuvo en los mismos términos que en la legislación anterior, no hubo ninguna modificación. Y en ese contexto tenemos que entender que el acoso sexual se refiere a una conducta que se recibe por cualquier medio de forma indebida y que significa realizar un requerimiento sexual no consentido respecto de quien lo recibe y que puede amenazar o perjudicar
sus oportunidades sus condiciones laborales o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Y desde ese punto de vista se mantiene la misma definición que establecía la legislación anterior. Lo más novedoso de la ley son las definiciones relativas al acoso laboral y la violencia en el trabajo. El acoso laboral, ¿por qué? Porque se realiza una modificación del concepto de acoso laboral. Y lo que establece el legislador actualmente es que el acoso laboral es toda conducta que constituya una agresión u hostigamiento de parte del empleador, de un trabajador o de varios trabajadores, realizada en contra de otro trabajador o de otros trabajadores también, por cualquier medio puede ser esta conducta, y que va a generar un resultado específico, que es el menoscabo, el maltrato, la humillación o también la amenaza o el perjuicio en las condiciones laborales o en la oportunidad del empleo que pueda tener la persona que está siendo afectada por esta conducta. Entonces, y que puede realizarse una sola vez o de forma reiterada. Y esta es la modificación que se establece con la ley 21.643, porque antes el acoso laboral estaba definido en los mismos términos, pero para que se configurara tenía que existir una reiteración de aquella. Claro. Hoy en día puede ser una sola conducta que, de acuerdo a su gravedad y que genere este efecto específico, este resultado de menoscabar, de maltratar o de humillar a la persona que lo recibe, o que pueda generar una amenaza o un perjuicio en sus condiciones de trabajo o en sus oportunidades en el empleo, puede ser considerado un acoso laboral. Y la otra modificación que establece la ley y que también es una novedad es que se incorpora el concepto de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y que son conductas que puede sufrir una persona en la relación o en la prestación de sus servicios, que puede venir ya no de trabajadores que interactúan dentro de la relación laboral, sino de terceros. Es decir, el acto lesivo, el acto vulneratorio, lo ejecuta una tercera persona. Y ahí la ley pone algunos ejemplos, que pueden ser proveedores, clientes, muchas situaciones que se ven en el retail, en los condominios, donde ya el acto vulneratorio o el acto de violencia, que puede ser físico o psicológico, lo reciben de parte de un tercero ajeno a la relación laboral. Todas estas conductas generan o atentan contra la dignidad del trabajador en la esfera de su relación laboral, y el empleador tiene que generar espacios en los que estas conductas ojalá no existan, y la principal generación de aquello es a través de medidas preventivas. Ahora, si se generan, lo cierto es que tiene que investigarlas y tiene que también sancionarlas. Es importante también recalcar y hacer mención de que no todo es acoso, no todo, principalmente acoso laboral, porque las otras conductas son un poco más fáciles de identificar. El acoso sexual, tiene que existir un requerimiento sexual no consentido por cualquier medio, y cuando me refiero a por cualquier medio puede ser mensajes de WhatsApp, correo electrónico, no solamente algo de palabra, de contacto, sino que puede ser a través de cualquier vía. Pero en el acoso laboral la identificación es un poco más compleja, principalmente ahora con la eliminación del requisito de la reiteración, de que un solo acto eventualmente podría constituir acoso laboral. Y desde ese punto de vista es muy importante de que esta conducta que nosotros vamos a catalogar como acoso laboral tiene que causar un efecto específico en la persona, y ese efecto específico está definido en la ley, que es el menoscabo, el maltrato o la humillación o la amenaza o perjuicio en las condiciones de trabajo de la persona a quien lo recibe o la persona afectada. Porque existen otras situaciones al interior de las organizaciones, de las empresas, que se pueden malentender como acoso, pero que si no se les pone un freno en un principio,
podrían sí derivar en un acoso laboral, que son las que la Suceso ha llamado estas conductas incívicas, que no necesariamente generan o tienen este efecto de tener este resultado en el trabajador de un maltrato, de una humillación, de un menoscabo, sino que son situaciones de conflictos al interior de las organizaciones que dicen relación con otras situaciones. Entonces, ahí es muy delgada la línea. Ahora, el reglamento, que es el decreto 21, el reglamento de la ley 21.143, no establece la posibilidad de generar algún tipo de admisibilidad respecto de una denuncia. Entonces, lo cierto es que si un trabajador interpone una denuncia que la cataloga como acoso laboral, la verdad es que igual tiene esa denuncia tiene que ser admitida a tramitación y eventualmente se tendrá que verificar si efectivamente es un acoso laboral en los términos que está definido por el artículo 2 del Código del Trabajo, o si es una conducta que incívica o que no encuadra dentro del concepto. Alejandra, otra consulta relacionada con lo mismo. Muchas veces las víctimas o los trabajadores, cuando son acosados, o son víctimas de alguna agresión incluso, no tienden a denunciar en el momento. Entonces, a veces tardan un tiempo en levantar la voz, en este caso por represalia, por la razón que sea. ¿Hay algún plazo para efectuar una denuncia? Por ejemplo, si yo sufrí un maltrato hace 3 meses atrás, ¿puedo yo denunciar ahora o no prescribe? Mira, es que hay que diferenciar ahí si la denuncia se hace ante la dirección del trabajo o si la denuncia se hace ante el empleador, ¿ya? Si la denuncia se hace ante el empleador, no hay ningún plazo. ¿Ya? Tú puedes manifestar a tu empleador y denunciar que hace 2 meses atrás fuiste sujeto de un acoso laboral, describir los hechos, que esa conducta ha permanecido en el tiempo, indicar la persona denunciada, no existe ningún plazo. La diferencia radica cuando la denuncia se hace ante la dirección del trabajo. ¿Por qué? Porque la dirección del trabajo va a recibir la denuncia y en la eventualidad de que existan indicios de una conducta de acoso laboral, sexual o violencia del trabajo, ya haya existido una conducta omisiva de parte del empleador en relación a esa situación específica, la dirección, y llamemos a mediación y eventualmente no se llegue a un acuerdo en la mediación, la dirección del trabajo tiene la obligación de poner en conocimiento estos hechos ante el tribunal. ¿Ya? Pero para ello tiene que respetar un plazo, que es el plazo de caducidad. Entonces, cuando nosotros tomamos conocimiento, cuando la dirección del trabajo toma conocimiento de una denuncia, dentro de los aspectos a revisar es que los hechos no hayan ocurrido, no tengan más de 60, el último hecho no tenga más de 60 días. ¿Por qué? Porque eventualmente si nosotros verificamos la situación, hay indicios y vamos a interponer la demanda, nos van a alegar la excepción de caducidad. Entonces por eso es importante hacer ahí la diferencia. No es que nosotros establezcamos un plazo, es que la ley establece que para denunciar ante los tribunales existe un plazo determinado cuando se denuncia por vulneración de derechos fundamentales, y ese plazo es de 60 días desde que ocurre el último hecho, que eventualmente se puede ampliar hasta 90 días si es que se denuncia en la dirección del trabajo, pero ahí no podría extenderse más de 90 días la denuncia ante el tribunal. Entonces, ahí por eso nosotros tenemos muy en consideración, porque nos ha ocurrido en algunas oportunidades porque ahí nosotros no denunciamos a la persona denunciada, no denunciamos al trabajador que ejecuta el acto vulneratorio, nosotros denunciamos al empleador, porque el empleador no ha dado cumplimiento al rol de garante que por mandato legal tiene que cumplir conforme al artículo 184. Claro. Y más ahora con todas estas obligaciones nuevas que tiene que dar cumplimiento a la empresa. Entonces nosotros vamos a ver la conducta omisiva de la empresa en relación a esta situación específica. Entonces por eso ahí es importante tener en consideración el plazo. Con el empleador no, porque el empleador siempre se encuentra obligado a cumplir su rol.
de su rol de protección. Claro, clarísimo. Alejandra, si nos podrías explicar cómo y dónde se puede realizar una denuncia por la ley. Ya. Mira, la ley establece 2 vías cuando una persona está afectada por una conducta de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. 2 vías. El trabajador puede recurrir directamente a la dirección del trabajo para efectos de que la dirección del trabajo revise los antecedentes y sustancie y tramite la denuncia, tomando en consideración lo que les dije anteriormente, porque hay uno de los antecedentes a revisar por parte de la dirección del trabajo va a ser cuando ocurrió el último hecho vulneratorio, ¿ya? Que tiene que estar dentro de este plazo de los 60 días. Y también la ley establece que la denuncia la puede interponer el trabajador ante su empleador, ¿ya? Si la denuncia la interpone el trabajador ante el empleador puede optar por investigar ellos internamente los hechos o por derivar la denuncia a la dirección del trabajo para que la dirección del trabajo sea la que investigue los hechos, ¿ya? Para eso tiene un plazo, tiene 3 días. Ahora, siempre se le tiene que informar al trabajador cuál de esta posibilidad de derivar, de investigar los hechos internamente o de derivar la denuncia a la dirección del trabajo, para efecto de que también el trabajador pueda dar su opinión respecto de cuál es la alternativa que él prefiere, a la cual el empleador tendrá que dar cumplimiento, ¿ya? Pero, disculpa, ¿ahí el trabajador puede opinar algo? Sí, puede opinar. O es el empleador el que decide si la investigación la desarrolla él o la deriva a ustedes? Mira, la ley no es muy clara, no es muy No. clara al respecto porque la ley lo define como una opción, es que el empleador puede optar a cualquiera de estas 2 vías. Ahora, si el trabajador eventualmente le señala que quiere que se derive a la dirección del trabajo y el empleador quiere investigarla internamente, la verdad es que no hay una sanción específica que establezca la ley en orden a que no derivó la denuncia a la dirección del trabajo, pero sí se establece la obligación del empleador de informar esta situación. Y en ese caso sería una sugerencia adecuada para el trabajador o trabajadora que mejor vaya él mismo y la haga Directamente a la dirección del trabajo si quiere que la dirección del trabajo sustancie la investigación, que la haga directamente. Porque en los términos en que está redactado la norma es que se le otorga la posibilidad al empleador de optar, sin perjuicio de informarle al trabajador que también puede interponer la denuncia ante la dirección del trabajo. Ahora, hay muchas empresas que son muy diligentes, que cuando toman la denuncia colocan ahí el trabajador ha sido informado de que la denuncia puede ser investigada internamente o que puede ser derivada a la dirección del trabajo y el trabajador manifiesta su consentimiento en orden a que sea investigado internamente. Que eso es lo mejor que puede ocurrir, porque siempre uno también tiene, como empleador, también tiene que tener en consideración la voluntad del trabajador, pero tampoco hay una sanción específica para las empresas si es que el trabajador manifiesta una voluntad distinta, ¿ya? Estábamos en la denuncia cuando la interpone ante la empresa, que en este caso pues se puede optar en hacer la investigación interna o derivar la denuncia a la dirección del trabajo. Ahora, una también de las novedades de la ley es la forma como se puede interponer la denuncia, porque antes se entendía que la denuncia solamente tenía que ser por escrito. Entonces, si el trabajador no realizaba la denuncia de forma escrita, era como que la denuncia nunca había existido, sin perjuicio de que el trabajador haya informado respecto de ciertos hechos, no sé, a su superior jerárquico, un representante de la empresa, pero si no lo hizo de forma escrita, nunca existió la denuncia. Ahora la ley establece que la denuncia puede ser verbal o escrita, y si es verbal, tiene que levantarse acta de esa denuncia que fue verbal. Esta ley establece varias obligaciones para el empleador en relación a la recepción de la denuncia, a la información que se le debe otorgar a los trabajadores de cómo realizar la denuncia,
ante quiénes tienen que realizar la denuncia, los canales que ha dispuesto la empresa para la recepción de la misma, así como las entidades estatales que podrían investigar eventualmente una denuncia. Entonces es muy importante que las empresas den cumplimiento a todas estas obligaciones porque la idea es que existe una transparencia en orden a cómo el trabajador puede eventualmente interponer la denuncia. Ahora, si es verbal, el reglamento interno en la parte del procedimiento de investigación de denuncia tiene que establecer de manera clara ante quién se tiene que recurrir para interponer una denuncia verbal o escrita, quiénes la van a recepcionar, quiénes van a ser los encargados de levantar el acta si es que es una denuncia verbal. Es muy importante que esté eso muy bien detallado en los reglamentos internos en lo que se relaciona al procedimiento de investigación que puedan realizar las empresas. Sí, nos pasa que nuestro empleador, por ejemplo, cuando los trabajadores tienen algún problema, alguna afectación, se acercan al policlínico de la ASH. El empleador dice que ellos pueden recibir y investigar si es una afectación por ley Carí. No. Si lo puedes aclarar. O sea, la ACH como organismo administrador eventualmente podría investigar paralelamente una denuncia por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo en el contexto de una enfermedad, porque esto eventualmente podría ser una enfermedad profesional y podría realizar la calificación correspondiente y hacer la investigación correspondiente. Pero eso no obsta a que, conforme a la ley, la denuncia para investigar este tipo de situaciones y también que exista un pronunciamiento respecto de lo que se está denunciando, que puede ser ante el empleador o ante la dirección del trabajo. ¿Ya? Claro, se puede denunciar hasta ante el organismo administrador o puede ser derivado para el organismo administrador para efecto de que se realice la investigación en orden a si eventualmente podría ser calificado como una enfermedad profesional o desde ese contexto. Pero eso no obsta a la obligación que tiene el empleador de que si ellos toman conocimiento de una denuncia, de realizar la investigación interna conforme al procedimiento que han establecido en su reglamento interno. Ya no es como, no, que lo investigue la H, la mutual, porque él la hizo allá. No. Pero sí tiene que existir una denuncia de parte del trabajador o ante la dirección del trabajo o ante su empleador. Y si la realiza ante el empleador, bueno, el empleador verá si la va a investigar internamente o la va a derivar a la dirección del trabajo. Ahora, muy importante, porque nosotros como dirección hemos recibido denuncias que no cumplen con el contenido mínimo que establece el artículo 11 del reglamento de la ley 21.043. Y lamentablemente esas denuncias a veces las hemos tenido que señalar que no le vamos a dar tramitación, principalmente cuando son derivadas por los empleadores, porque cuando va el trabajador a la dirección del trabajo a interponer la denuncia hay un formulario de la dirección donde se ha tratado o se resguarda de que la denuncia cumpla con todos los contenidos, pero cuando las denuncias son derivadas por el empleador, le hemos tenido que señalar al empleador que como no contiene los elementos mínimos, no le podemos dar tramitación sin perjuicio de la obligación, que es él el que tiene que resguardar de que la denuncia tenga los contenidos mínimos, es decir, que la denuncia que va a derivar a la dirección del trabajo tenga los contenidos mínimos. ¿Cuáles son estos contenidos mínimos? La identificación de la persona denunciante. Ya la identificación de la persona denunciante me refiero a su nombre completo, a su RUT, a su correo electrónico. Si la denuncia la presenta un tercero en representación de otra persona, los mismos antecedentes y además la representación que invoca, porque las denuncias por este tipo de conductas, la ley entiende que son personales, pero si alguien la va a hacer porque otra persona se encuentra imposibilitado, también es la representación que invoque de que existe un consentimiento de que esa persona ha autorizado a otra para interponer una denuncia en su nombre. La identificación del trabajador denunciado, de repente hemos recibido denuncias que dicen, se denuncia a Juanito. ¿Quién es Juanito? Ni el Juanito es la empresa, entonces no se identifica. O al supervisor, denuncia a su supervisor.
Ya, pero ¿quién es el supervisor? O sea, tiene que haber una identificación clara de la persona denunciada, también indicando su RUT, el cargo que ostenta esa persona, el vínculo organizacional que existe entre esas personas y un tercero, también señalar cuál es la interacción que tiene el denunciante con esa persona, con el agente que está realizando la conducta vulneratoria, una relación de los hechos detallada, clara, y es el empleador el responsable de generar las instancias para que estas denuncias que van a ser derivadas a la Dirección del Trabajo, que eventualmente van a investigar ellos internamente, tengan todos estos contenidos mínimos. Son contenidos que tienen que, de repente la relación de los hechos es muy poco clara, es incompleta o es incongruente. Entonces ahí estamos ante una denuncia que reviste las características de inconsistente. Entonces, pero el empleador tiene que probar, esta es una obligación de la empresa, no es una obligación de los trabajadores. La empresa tiene que establecer dentro de su reglamento interno lo que se relaciona a los procedimientos de investigación por estas conductas, de forma clara, todas las obligaciones que establece el reglamento de la ley 21.643, que es el reglamento, el decreto 21. Entonces tiene que establecer de manera, o sea, si yo como trabajador o trabajadora fui objeto de un acoso sexual, yo tengo que tener la claridad de a qué persona me tengo que dirigir, dónde tengo que realizar la denuncia, cómo la tengo que realizar, si la quiero realizar de forma verbal, quién va a ser el encargado de levantar el acta, porque además de levantar un acta a mí me tienen que entregar una copia de esa acta como trabajadora. Entonces, son varios detalles que hay que estar atentos ahí con los procedimientos. Utilizando la misma pregunta de la Dani, esta norma, y entiendo yo posteriores dictámenes de la Dirección del Trabajo, le permiten al empleador, ¿no es cierto?, que instancias tal vez incluso ajenas a la empresa o contratadas por la empresa, dice, este es el canal. De hecho, en minería es muy común que existe un teléfono desde antes de la ley Carini, llama y eso está validado. Podría ser, porque creo que es muy importante que quede claro el rol del policlínico, de la mutualidad que tiene esta empresa en particular, respecto de, podría ser que el empleador haya definido que en faena es la H en el policlínico, en la instancia donde debe dirigirse un trabajador si quisiera denunciar, o bajo ninguna, que a mí me genera ruido, pero no es mi opinión, y que el empleador bajo esa facultad que tiene de poder él definir los canales de denuncia para sexual, laboral o violencia, diga, mira, en realidad es en la H donde se tiene que dirigir y este ente estaría facultado para poder realizar una investigación con la connotación de la que estamos hablando, entendiendo que la mutualidad se supone que cumple otro rol respecto de las normas. Sí, mira, efectivamente hay dictámenes de la Dirección del Trabajo en orden a que salieron antes de la ley 21.643, que permiten que la denuncia o el canal de denuncia y también la persona que está a cargo de la investigación de estas denuncias puedan ser personas externas o empresas externas que tengan a cargo siempre y cuando respetando también lo que establece la normativa, que estas personas tienen que tener preferentemente también una preparación respecto a materias de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, una preparación en materia de derechos fundamentales. Pero siempre en el entendido de que el empleador va a tener cierto control y supervisión respecto de estas personas. Son contratados por ellos, o sea, son terceros, pero son contratados por ellos para que hagan una función de la empresa, que es la investigación interna, la recepción de las denuncias, son como los consultores leicari. Pero los organismos administradores cumplen otro rol, muy distinto. O sea, no son contratados por las empresas como consultores leicari. Ellos cumplen un rol distinto que dice relación a la eventual prestaciones que podrían tener los trabajadores si es que eventualmente a raíz de una investigación que realice el organismo administrador se puede calificar esto como una enfermedad profesional, dado lo que ellos determinen. Pero es un rol distinto a la investigación o la recepción de denuncias que por ley
tiene que gestionar la empresa. El empleador. Entonces, que se establezca que lo tenga que realizar el organismo administrador, la verdad es que no creo que se dé cumplimiento a la ley con eso. Porque ¿qué pasa si el organismo administrador no lo hace? ¿Cómo yo como empleador ejerzo algún tipo de control respecto de eso si el organismo administrador está para otra función, no para recibir las denuncias? Sin perjuicio de que la podrían recibir, pero para otra cosa. Para el tema de si va a ser... El apoyo psicológico Claro, temprano. de ¿no? temprano, claro. Entonces, ahí es importante que las empresas tomen conciencia de que esta es una obligación de ellos y no derivarla al organismo administrador, que ellos cumplen un rol distinto. Ahora, ustedes saben que recibía la denuncia por parte del empleador o recibía la denuncia por la dirección del trabajo, se tienen que adoptar medidas de resguardo por parte del empleador de forma inmediata, y si la denuncia es recibida por la dirección del trabajo tiene que establecer dentro de los 2 días hábiles medidas de resguardo respecto de las personas involucradas. Una de las medidas de resguardo es precisamente derivar a atención psicológica temprana al denunciante ante el organismo administrador. Pero es como la consecuencia, por medida de resguardo. La denuncia y la investigación está en manos del empleador, o del ente calificado que contrate. Que contrate un tercero, donde el empleador pueda tener un rol de supervisión, de control, de poder hacer exigencias, porque como empleador yo le voy a decir bueno, usted, organismo administrador, reciba la denuncia y decida si va a investigarla, va a derivar a la dirección del trabajo. Esas son acciones que tiene que realizar el empleador, no el organismo administrador. El organismo administrador está para cumplir otra función, otro rol, que dice, como ya lo señalé, en relación a estas eventuales prestaciones o para cumplir una de las medidas de resguardo, que dice relación con la atención psicológica temprana, pero para esas circunstancias. Para dar un ejemplo quizá, yo estoy en mi trabajo y experimenté, digamos, algún tipo de hostigamiento, maltrato, humillación, que puede ser motivo de acoso laboral, pero eso me dio como consecuencia una crisis de pánico. Terminé el policlínico y el policlínico efectivamente hay una crisis de pánico, de acuerdo al relato, es a raíz del trabajo. Al ser a raíz del trabajo pasa a ser una enfermedad de carácter profesional y me derivan a las labores de recuperación, el psicólogo, psiquiatra, en fin, más de reposo laboral, pero aparte de ello debe ser la empresa la que investiga. Eso es lo que yo entiendo, son dos patas distintas. Sí, o sea, investigar el hecho, solucionar la consecuencia. Claro, o sea, pero la empresa siempre va a investigar en la medida que tenga recepciones de la denuncia de un trabajador. Entonces, por eso es importante que se establezcan claramente cuáles van a ser los canales de denuncia. Por ejemplo, si en la situación que tú colocas, que un trabajador ya colapsó en un momento determinado y se va al organismo administrador y le da licencia médica y ya no vuelve a la empresa. Entonces, tener claro de cuáles pueden ser los canales, porque ese trabajador eventualmente puede, aunque esté con licencia médica, puede deducir la denuncia, pero tiene que saber cuál va a ser el canal, por correo electrónico, a quién, cómo, a quién se lo dirige. Es muy importante porque el empleador va a estar obligado a investigar internamente o a derivar la denuncia a la dirección del trabajo eventualmente, pero siempre que reciba una denuncia. Si no recibe una denuncia, no se activa la obligación. Perfecto, gracias. Se entiende, clarito. Alejandra, ¿y cuál sería entonces el rol del sindicato frente a una denuncia o ante la ley Karin? Mira, el rol de las organizaciones sindicales es bien importante. Primero, porque, bueno, el reglamento de la ley 21.643 primero ha establecido una obligación respecto del empleador en orden a que tienen que dar respuesta respecto a la planteamiento o requerimientos que tengan las organizaciones sindicales en la promoción de los sistemas de prevención. ¿Ya? Entonces ahí el sindicato tiene un rol bastante importante, porque además se establece el derecho de las organizaciones sindicales a velar porque el procedimiento que el empleador elabore y ponga en conocimiento de los trabajadores para investigar este tipo de conductas sea también
se ajuste a la normativa, al reglamento y a lo que establece el código del trabajo al respecto. Entonces ahí el sindicato tiene que estar bien atento para efectos de que cuando reciban tanto el protocolo de prevención como el procedimiento de investigación que las empresas están obligados o estaban obligadas a incorporar a partir del 1 de agosto de este año a sus reglamentos internos, se ajuste a las directrices que establece el Código del Trabajo, como el decreto 21, que es el decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que viene a complementar la normativa respecto a esta materia. Entonces también es importante el rol activo de las organizaciones sindicales. Se establece también la posibilidad de representar a los trabajadores socios de la organización en la investigación de estas denuncias cuando ya sean interpuestas ante el empleador o ante la dirección del trabajo. Y también se establece también el derecho de las organizaciones sindicales de aportar todos los antecedentes que estimen conveniente en estos procedimientos que se activen. Si es que tienen algún antecedente que, no sé, a veces los trabajadores por temor prefieren no decirlo, o porque de repente hay testigos que no están como no se sienten muy seguros de declarar en un procedimiento por medio de represalia. Bueno, el sindicato tendrá que también aportar estos antecedentes en los procesos investigativos. Y eso lo establece el reglamento en relación a esta ley. Ahora, esas son como los derechos o obligaciones. Yo no solamente lo veo como un derecho, sino también como un rol de parte de las organizaciones sindicales que se establecen expresamente en la normativa. Pero claramente acá las organizaciones sindicales tienen que cumplir un rol activo, o sea, tanto con sus trabajadores en la promoción de la normativa, que es lo que estamos haciendo ahora, así como también en la elaboración y el rol activo, pero fundamental que tienen que tener en la elaboración del protocolo de prevención, de verificar que la evaluación de los riesgos esté correctamente realizada, porque la evaluación de los riesgos que se tiene que hacer en el protocolo de prevención es una fotografía de la empresa. El protocolo de prevención de Minera Spence no va a ser el mismo del colegio el British, o sea, porque los riesgos son distintos. Entonces tiene que ser una evaluación de riesgo lo más parecido a la realidad de la empresa, y las medidas preventivas en relación a esos riesgos también tienen que ser de acuerdo a la realidad organizacional, porque lo que hemos advertido nosotros en nuestras fiscalizaciones es que el empleador se está limitando a elaborar un protocolo de estos tipos protocolo modelo, que la verdad es que dejan harto que desear en algunos casos, donde uno puede advertir que no hay un trabajo real, concreto, responsable respecto a evaluar cuáles son los factores de peligro, los riesgos respecto de estas conductas, y también las medidas preventivas para poder evitarlas. Entonces ahí el rol de las organizaciones es súper importante. Y Alejandra, dentro también, ¿existe alguna obligatoriedad de la empresa, en este caso, informarnos a nosotros como sindicato ante una denuncia? No existe una obligación propiamente tal. La ley no ha establecido una obligación de que se les tenga que informar a ustedes como organización sindical respecto a una denuncia, principalmente porque estas denuncias, que son bien complejas, también se tiene que respetar el principio de confidencialidad. Entonces, si un trabajador, a menos que el trabajador exprese lo contrario, porque si un trabajador dice, mire, ¿saben qué? Yo quiero que en esta denuncia mi organización sindical me represente, tenga conocimiento de los hechos, participe del proceso investigativo, ahí sí para el empleador eventualmente surge la obligación de informarle a ustedes. Y eso lo debería declarar el trabajador El o la trabajador. trabajadora cuando vaya a hacer la denuncia. Cuando va a hacer la denuncia. Ahí sí existiría, porque obviamente si es que no lo hace, bueno, también lo está pasando a llevar al sindicato,
También podrían existir otras eventuales conductas vulneratorias. Pero en principio no existe una obligación de que si la empresa recibe una denuncia, se lo tenga que informar necesariamente el sindicato, a menos que el trabajador, cuando realice su denuncia, diga expresamente que quiere que su organización sindical lo represente, tome conocimiento de los hechos, se le informe, participe en el procedimiento, como eventualmente garante del procedimiento o la representación que pueden tener como organización sindical en el mismo. O sea, entiendo de que, no sé, por X motivo, si el afectado hace una denuncia y no menciona este tema de que quiere que su sindicato se entere, él también puede a nosotros como socio acercarse y decirnos, ¿sabe qué? Yo puse una denuncia por ley Karin y para que ustedes estén al tanto de la situación. Sí, eso siempre puede ocurrir, siempre. O sea, siempre puede ocurrir de que el trabajador no lo exprese de forma explícita en la denuncia, pero siempre puede existir la posibilidad de que los trabajadores se acerquen a su organización sindical y le informen de que presentaron una denuncia, de que eventualmente la empresa está realizando una investigación interna y eventualmente se lo informa el sindicato para efectos de que el sindicato pueda velar que ese procedimiento se ajuste también a lo que establece la normativa, que sea un procedimiento imparcial, que se oiga a las partes, que también se respete la prueba que ha sido aportada por el denunciante, y no solamente cuando es el denunciante, también cuando es un denunciado. Un denunciado también podría eventualmente requerir del apoyo de su organización sindical en un procedimiento investigativo, para velar de que el procedimiento cumpla con estas directrices procesales mínimas que establece la normativa, sin perjuicio de que obviamente de que igual las organizaciones tienen que tomar en consideración de que estos procedimientos sí son confidenciales. Uno de los principios que establece la normativa es la confidencialidad del procedimiento, o sea, no por ser representante de alguna de las partes, la empresa eventualmente se encontraría en la obligación como de dar todos los antecedentes a conocer. Eso. Entonces, no sé, socio y socia, igual acá es importante lo que acaba de decir Alejandra, porque efectivamente ustedes pueden contar con el apoyo nuestro ante una denuncia, pueden acercarse a nosotros, cualquiera de nuestros dirigentes, para poder tener el apoyo, ya sea denunciante o denunciado, para que lo tengan bien en claro. Gracias, Nidia Alejandra. Solo me salta una duda en función de lo que hablamos, que es súper claro, súper explícito. Para el caso particular, es como el protocolo de prevención que es específico y en la realidad, en el caso nuestro, como sindicato de trabajadores, tenemos un 99% de afiliación. Y se establece también condiciones que son de carácter horizontal. En esa situación en particular, nosotros como organización, años atrás, definimos que cuando es en la horizontal y ambos son socios, vamos a ver sin duda que el proceso transcurra como debe ser, pero que se van a adoptar las medidas quienes la resuelven, en el caso del empleado como era anteriormente o también la dirección del trabajo. ¿Cuál es la consulta en específico? Si existe la situación que la persona dice yo quiero que tenga representación del sindicato y la denuncia ante un mismo socio. Bueno, podría restarse. Eso usted eso está en el ámbito de la autonomía sindical, hay una definición que debería resolver la organización de manera interna, ya sea su directorio o eventualmente incluso podría revisitar una situación de esa naturaleza, pero eso no te lo va a establecer la ley, es una definición que, así como se tomó hace muchos años, que antes denuncia y afectado, afectada o afectades estuvieran acá adentro, ustedes definieron una política de conducta
esa pregunta también habría que hacer una discusión interna en el marco de la autonomía sindical. Eso no lo va a dictar la norma ni la autoridad laboral. Sí, es lo que dice Viviana, efectivamente eso ya queda radicado en lo que es la autonomía sindical. Ustedes como organización podrán definir cuál va a ser la conducta, la actitud la política que van a tener respecto a esta situación. Ahora, eventualmente como organización podrían, claro, definir que van a velar porque esto sea lo más objetivo posible, que se cumplan como los parámetros objetivos que establece la ley, sin tomar como partido por nadie, que es lo que corresponde, pero eso lo tienen que definir ustedes como organización. Se agradece. No, si es simplemente porque también en el 184 nosotros tenemos responsabilidades, nosotros como sindicato. Respecto del empleador, Claro. ¿cierto? Porque esta ley al final está debajo de un gran paraguas que es el deber de protección del empleador. La ley Karin es parte de eso, entonces claro, ahí todo el rato, pero claro, estamos hablando de que son situaciones que van a acontecer dentro de los mismos socios, eso, y que obviamente todos estamos obligados a cumplir la ley, el sindicato también, pero respecto de la política o de las definiciones que se tomarían en una situación así, está en el marco de la autonomía de la organización sindical. Tenemos definiciones, hay que reforzarlas. Exacto, tienen que Finalmente. reforzar. Hay que reforzarla porque es complejo. Esta ley es un desafío para todos nosotros. Excelente. Sí, es bien importante lo que dice Viviana, porque, mira, si bien es cierto, esta normativa bien introduce cambios que son relevantes, esto no es tan nuevo. Bueno, por lo menos para la dirección del trabajo no es tan nuevo. Porque, claro, acá estamos ante la obligación principal de la empresa. ¿Cuál es? La obligación principal de la empresa es el rol de protección que tiene conforme el artículo 184. Antes, ese rol de protección nosotros lo veíamos desde el punto de vista más reactivo, antes de esta ley, que era el trabajador va a denunciar, si la empresa investigó y tomó alguna medida o ejecutó algún tipo de sanción, nosotros entendíamos cumplido el rol de protección que tiene el empleado. Pero ahora, además, se incorpora un rol de prevención. Entonces, por lo menos cuando la Dirección del Trabajo va a investigar este tipo de situaciones, va a verificar qué ha hecho la empresa para prevenir o para evitar que este tipo de situaciones ocurran al interior de la organización. Además de la investigación y de las eventuales sanciones, de las eventuales medidas que puedan ellos establecer. Pero también, ¿qué hizo usted como empleador para evitar esto? Si esto no nace de la nada, o sea, esto nace porque usted también tiene responsabilidad, es usted el que maneja su organización. Entonces usted tiene que establecer medidas preventivas. Y para establecer esas medidas preventivas, usted tiene que primero evaluar cuáles son los factores de peligro en su organización, a qué están expuestos los trabajadores, y tiene que sacar una radiografía, y eso no se hace de un día para otro. Ese es un trabajo constante y permanente, y de hecho el protocolo de prevención puede irse modificando constantemente porque todos los días nosotros podemos entender que hay un riesgo distinto asociado a una determinada conducta. De hecho, incluso con investigaciones que ha hecho la Dirección del Trabajo, donde se ha llegado a mediación porque se ha constatado indicios de la conducta vulneratoria respecto de la cual el empleador tuvo una conducta omisiva, lo que hemos propuesto dentro de la mediación es que el empleador modifique el protocolo de prevención y que incorpore ciertos riesgos y ciertas medidas preventivas en relación a esos riesgos que no los tiene incorporados y que obviamente ocurrieron, están ahí. Hubo una investigación al respecto de eso. Entonces, eso es importante, que no es solamente elaborar un protocolo, sino que este protocolo sea lo más parecido a la realidad de la organización y es aplicar el protocolo, porque el protocolo también establece una serie de obligaciones que los trabajadores tienen que ser capacitados respecto de estas situaciones, de las medidas, tienen que saber cuáles son los factores de peligro. Entonces, la aplicación del protocolo es muy importante. La obligación no se entiende cumplida con el solo hecho de presentar a la Dirección del Trabajo el protocolo e incorporarlo al reglamento interno. No. Gracias. Yo tengo otra pregunta, Alejandra. Actualmente tenemos una dotación de 5.500 trabajadores.
de este universo de personas, existen 4.000 trabajadores que pertenecen a empresas contratistas o colaboradoras. En este caso, con el tema de la ley Carín, ¿cómo sería el procedimiento, por ejemplo, cuando un contratista, un colaborador quiera levantar una denuncia a alguien de la empresa, por ejemplo? O sea, ¿cuáles serían los canales de denuncia? Si es la empresa del colaborador, quién va a fiscalizar, etcétera. No sé si nos podría dar Ya, acá hay que distinguir varias situaciones, porque por ejemplo, si un trabajador va a denunciar a otro trabajador de su misma empresa, ¿ya? Ahí la denuncia la puede realizar ante la dirección del trabajo, ante su empleador o ante la empresa principal, ante la empresa mandante, ¿ya? Ahora, si la denuncia la realiza ante la empresa mandante, la obligación de la empresa mandante es señalarle a ese trabajador cuáles son los canales o cuáles son las vías para interponer la denuncia y para investigar. Y tiene que informarle que porque no existe impedimento que la denuncia la realice ante la empresa principal, pero sí para la empresa principal se genera la obligación de informarle y, de acuerdo a lo que se determina el trabajador, derivarla a quién va a ser la instancia que va a investigar. Por ejemplo, si el trabajador le dice a la empresa principal, esto en el contexto de una denuncia, cuando los trabajadores son de la misma, son de la misma empresa contratista, la empresa principal en ese caso tiene que decirle, bueno, su decisión fue que la dirección del trabajo la derive, él como empresa principal o ella como empresa principal tiene la obligación de derivar la denuncia a la dirección del trabajo. Esa es una cosa, ¿ya? Ahora, si el trabajador que está denunciando a otro trabajador de su misma empresa interpone la denuncia ante su empleador tiene que determinar si va a investigar internamente o va a derivar la denuncia a la dirección del trabajo, ¿ya? Eso es como la primera hipótesis. Segunda hipótesis, cuando un trabajador denuncia a un trabajador de otra empresa. O sea, yo, trabajador Spence, denuncio a empresa contratista Pepito. ¿Qué hacemos ahí? Ahí va a depender, porque si la denuncia la interpone el trabajador ante su empleador y no ante la dirección del trabajo o ante la empresa principal, la obligación del empleador es remitir esa denuncia, derivar esa denuncia a la empresa principal o a la empresa mandante, porque la ley, o el reglamento mejor dicho, el decreto 21, ha establecido que en ese caso, en caso de tratarse de trabajadores de distintas empresas, el responsable de realizar la investigación va a ser siempre la mandante, ¿ya? Entonces ahí, cuando son de distintas empresas, o incluso de distintas contratistas, puede ser, no solamente de la que involucra un trabajador a la mandante, sino que distintas contratistas, ahí el trabajador puede optar por denunciar ante la dirección del trabajo, la dirección del trabajo investiga. Ante la principal o la mandante investiga. Pero si denuncia ante su empleador tiene la obligación, dentro de los 3 días, de derivar esa denuncia ante la mandante, porque la mandante va a ser la que va a tener que investigar. Siempre la mandante investiga cuando están involucrados trabajadores de distintas empresas, ya sea que sean trabajadores de ellos o trabajadores de la contratista. ¿Ya? Ellos van a ser los responsables de la investigación. Y esto es muy importante porque nosotros estamos recibiendo tienen un enredo, a veces algunas empresas. Recibimos la denuncia de la contratista 1, de la contratista 2, de la mandante. No, cuando son trabajadores de distintas empresas, todo se tiene que canalizar con la mandante. La mandante es la que tiene que realizar la investigación y se tiene que... Entonces, claro, la mandante en algunos casos, como no se tenía mucho conocimiento de la ley, algunas mandantes lo que hacían era informarle a la contratista
y la contratista ahí quedaba como, ¿qué hago ahora? ¿La tengo que investigar yo? ¿Lo tienen que investigar ellos? Ellos igual hacían una investigación paralela, pero no, es y es lo que estamos informando nosotros ahora en los avisos de investigación, de que es la mandante, la responsable de la investigación cuando la denuncia involucra a trabajadores de distintas empresas, sin perjuicio de la obligación que tiene el empleador directo de establecer las medidas de resguardo respecto de sus involucrados o de las sanciones que eventualmente se van a generar, porque la sanción la va a tener que realizar el empleador directo y la medida de resguardo también el empleador directo. Ya, con respecto a las sanciones, Alejandra, ¿a qué se expone un trabajador que es acusado por la ley Karin? ¿Cuáles son las consecuencias que tendría él? Ya, mira, las sanciones, primero que todo lo que tenemos que definir es que la ley Karin, como ya les señalé, le establece dos obligaciones para el empleado: elaborar un protocolo de prevención, incorporarlo al reglamento interno de la empresa y elaborar un procedimiento de investigación y de sanción e incorporarlo al reglamento interno. En este procedimiento de investigación y de sanción, que va a estar incorporado al reglamento interno, se tiene que detallar cuáles van a ser las sanciones a las que se va a ver expuesto un trabajador, en la que eventualmente se determine que ha incurrido en una conducta de acoso sexual, de acoso laboral, ¿ya? Y esas sanciones pueden ser las que son aplicadas, las que siempre se han señalado para las sanciones por incumplimiento de alguna obligación o prohibición de parte de los trabajadores impuesta por el empleado, ¿ya? Que son la amonestación escrita, la amonestación verbal, eventualmente una multa, pero también respecto de conductas que tengan una gravedad específica, se puede establecer también el despido como sanción, el despido de los trabajadores que incurrieron en esa conducta. Ahora, tiene que ser claramente una conducta de tal gravedad que amerite el despido de ese trabajador, porque tampoco la idea es entrar a mal utilizar la ley para efectos de despedir como de forma extraña a cierto. Nosotros sabemos que a veces la realidad supera la ficción. Despedir a trabajadores tiene que ser una situación que esté muy bien verificada, que existan antecedentes concretos, que sea de una gravedad que lo amerite, porque también el artículo 160 del Código del Trabajo habilita a la empresa para poner término al contrato de trabajo de trabajadores que incurren en conductas de acoso laboral y de acoso sexual. ¿No sería eso lo correcto de parte del empleador? En el fondo, establecer como una sanción cuando fuera el despido, acogerse a lo que está establecido en la ley, porque en el caso de contratación de acoso sexual o caso de contratación de acoso laboral, ¿no es cierto? Hoy día ya la ley le permite una de las causales Sí. de 160. Sí. Hasta ahí. O el empleador está facultado para, entre comillas, inventar otra causal de despido por el 160. No está facultado. Y si eso tuviera en el reglamento interno, habría que corregirlo. Habría que corregirlo porque no está habilitado para como inventarlo. Una causal. Sino que obviamente si se verifica que existe una conducta de parte de un trabajador que constituye un acoso sexual, claro, el empleador eventualmente podría... Con la norma. Claro, podría eventualmente despedirlo y bueno, el trabajador ahí tendrá que ejercer los mecanismos que estime pertinentes en orden a si considera que su despido fue justificado, injustificado y ejercer las acciones legales pertinentes. Pero si es una de las causales para poner término al contrato de trabajo y es una de las causales sanción que se llama, por haberse determinado en una investigación de que un determinado trabajador incurrió en una conducta de carácter grave. ¿Y si es el que denuncia, la denuncia es falsa? La ley no ha establecido ninguna sanción respecto de las denuncias falsas, ¿ya? En específico. Ahora, eso eventualmente sí podría ser atentatorio, podría estar establecido en el reglamento interno como atentatorio contra la política de la empresa interna, principios de transparencia, probidad,
podría, pero no se ha establecido podría eventualmente establecerse sanciones, pero también es muy difícil poder determinar cuando una denuncia es falsa, porque cómo tú determinas, cómo tú concluyes que una denuncia es falsa, si además la ley está establecida principalmente para el acoso laboral, lo deja tan abierto el concepto que también va mucho en en la autopercepción que tenga el trabajador respecto de una determinada situación. Entonces, ¿tú cómo puedes determinar que una conducta es falsa? Porque en todas las investigaciones existen relatos contrapuestos. Existe un relato de un denunciante y de un denunciado que niega ese hecho. Claro, porque abrir esa puerta implicaría que toda denuncia no constatada eventualmente Podría ser falsa. Y no correspondería, atentaría Claro. contra la norma, porque toda denuncia que no constate, si pudiera ser falsa, que me van a despedir, entonces se inhibe la denuncia. Claro, es muy arriesgado como irse por esa vía de las denuncias falsas. O sea, la empresa lo que tiene, la obligación que tiene que hacer es, recibe una denuncia, tiene que investigar. Y en la investigación tiene que verificar si existen o no existen hechos que puedan determinar que lo denunciado efectivamente ocurre o ocurrió. Eso. Entiendo, o sea, sería un poco como antes irse por el lado legal, no por la vía Claro. personal. Bueno, la vía personal, eventualmente si un trabajador se siente muy afectado porque lo denunciaron, por ejemplo, de un acoso sexual y él considera que lo que hizo no es un acoso sexual, bueno, tendrán que esperar la investigación interna y de acuerdo a lo que se investigó, él quizás podrá judicializar la situación. Exacto. Pero Sí, eso sí, ya es claro. un tema más personal porque es demasiado arriesgado poner así como, no, se van a sancionar las denuncias, pero ¿quién va a determinar que una denuncia es falsa? ¿El empleador? Que es casi como juez y parte en la investigación. El tercero ajeno que está pagado por el empleador. Es muy difícil, entonces no, ahí hay que tener cuidado. La obligación de la empresa es, ellos reciben una denuncia y tienen la obligación de investigar. Y tienen que verificar si se contrata o no se contrata, si se verifica o no se verifica lo que fue denunciado. Y en base a eso, establecer la medida y la eventual sanción respecto de esa situación. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros, la Dirección del Trabajo, cuando recibe una denuncia, constata o no constata indicios de la vulneración, pero no porque no constate indicios, los hechos no ocurrieron. Puede que hayan ocurrido igual. Lo que pasa es que en la investigación nosotros no pudimos constatar indicios de esa vulneración porque los medios investigativos no fueron lo suficientemente completos, los trabajadores que el denunciante señaló como testigos no quisieron declarar en la investigación por medio de represalia o eventualmente ya no estaban en la empresa. Pero no porque no se constaten los indicios, eventualmente esos hechos no podrían haber ocurrido, perfectamente igual podrían haber ocurrido, lo que pasa es que no lo pudimos verificar, de acuerdo a los medios investigativos que tuvimos a la mano en ese momento. Entonces por eso es tan difícil poner así como la denuncia falsa, no. Ahí yo creo que mejor eso dejarlo al ámbito del personal de cada trabajador y el empleador se tiene que limitar a cumplir con el procedimiento en orden a la recepción de la denuncia, a establecer los canales, establecer de la forma más completa posible cómo un trabajador puede realizar una denuncia, cómo va a realizar la investigación, quién la va a realizar, cuáles son los principios que se tienen que dar, o sea, a los cuales se les tiene que dar cumplimiento en este procedimiento, la posibilidad de que las partes puedan aportar las pruebas, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Alejandra, tú recién hablaste de que había un plazo de 3 días que la empresa contratista, antes de hablar del tema de sanciones, que tenía un plazo de 3 días la empresa contratista avisarle a la empresa mandante para poder, ante una denuncia. Sí. En el caso de que la empresa se considere, no sé, incompetente, no sé si existe ese rol hoy en día y que quiera derivar su investigación a la DT, ¿también tiene un plazo?
Cuando la dirección, la denuncia la hace el trabajador ante su empleador, pero involucra a trabajadores de distintas empresas, la empresa contratista tiene que derivar la denuncia a la mandante. Siempre. Siempre. Y la mandante es la encargada de realizar la investigación. O de derivarla a la O de derivarla a la dirección del trabajo. ¿Y cuando la deriva la DT tiene algún plazo? No, la ley no lo establece, pero nosotros entendemos que eventualmente debería cumplir este plazo de 3 días. De 3 días porque ellos recién tomaron conocimiento de esa denuncia después de los 3 días de que el empleador de una de las personas se la remitió a él. Entiendo, gracias. Alejandra, respecto al rol de la Dirección del Trabajo, cuando la investigación la realiza el empleador, ¿esta investigación puede ser cuestionada por la Dirección del Trabajo? Ya. Lo primero que hay que señalar ahí es que las empresas, cuando optan por realizar la investigación interna, es decir, reciben la denuncia a ellos y deciden ellos investigar internamente, primero tienen que cumplir, la investigación no puede durar más de 30 días, ¿ya? 30 días hábiles, por si acaso, ¿ya? Porque el reglamento lo ha señalado que de todos los plazos que se establecen en el reglamento son de días hábiles. Entonces no puede durar más de 30 días. Terminada la investigación, la que se tiene que finalizar dentro de este plazo de 30 días, la empresa tiene la obligación de remitir el informe de investigación y sus conclusiones a la Dirección del Trabajo en el plazo de 2 días. ¿Para qué? Para efectos de que la Dirección del Trabajo tome el informe que hizo la empresa, la investigación interna que hizo la empresa, las conclusiones, y la pueda revisar y pueda emitir un pronunciamiento respecto de esta investigación, ¿ya? Ahora, lo que aclaro, esa revisión que hace la Dirección del Trabajo respecto de las investigaciones internas solo es una revisión de aspectos formales procesales, es decir, solo la Dirección del Trabajo va a revisar si la investigación o el informe es congruente con las conclusiones, si la empresa al momento de realizar la investigación interna cumplió con las normas formales y procesales que establece el decreto 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es decir, que se haya realizado dentro de los 30 días, que las partes hayan sido escuchadas, que las partes tuvieron la posibilidad de entregar todos los medios probatorios, que esos medios probatorios fueron considerados en la investigación, que la investigación si la hizo una persona de la empresa o una persona externa, que se detalle quién la hizo, si fue preferentemente una persona que cuente con conocimiento en materias de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, como los aspectos procesales que establece el reglamento, y la dirección se va a pronunciar respecto de eso. Ahora, y que obviamente el informe sea congruente con la conclusión, porque si el informe me dice todo el rato que hay testigos que declararon, que vieron que el trabajador hizo requerimientos de carácter sexual a una trabajadora y que esta trabajadora constantemente se negaba y que se escondía del caballero y después las conclusiones dicen no se constata acoso sexual, obviamente hay una incongruencia. ¿Cuál es el resultado de esta revisión que puede realizar la Dirección del Trabajo? Uno, que el empleador fue súper diligente y que no hay ninguna observación ya respecto de esa investigación. Nosotros verificamos en los aspectos procesales, la empresa cumplió y le decimos su investigación ha sido revisada por la Dirección del Trabajo. Sin observaciones, podemos eventualmente hacerle algunos reparos, pero le decimos que no hay observaciones y la empresa se encuentra habilitada, por ende, a adoptar las medidas que en sus conclusiones estableció. Esa es la consecuencia. No existe el hecho de que la Dirección del Trabajo diga que la investigación va sin observaciones,
no significa que ese informe goce de una presunción legal de veracidad o que lo que diga el informe efectivamente sea lo que ocurrió, porque la Dirección del Trabajo no actuó en esa investigación, solamente revisó estos aspectos formales. Entonces el hecho de que se diga que no hay observaciones no significa que ese informe tenga una presunción de veracidad respecto de lo que contenga. ¿Ya? Primero. Segundo, que la revisión del informe venga como incompleta en algunos aspectos. Es decir, que del informe la Dirección del Trabajo puede advertir que no quede claro de que la empresa al momento de recibir la denuncia haya adoptado de forma inmediata las medidas de resguardo, que no estén esos antecedentes, o que eventualmente no existan antecedentes de que las personas involucradas recibieron copia del reglamento interno donde consta el procedimiento y el protocolo. Esas situaciones, como eventualmente pueden constituir infracciones a la normativa laboral, la Dirección del Trabajo le va a decir: señor empleador, hemos recibido su informe, hemos revisado tales y tales circunstancias, pero se le va a realizar la siguiente observación. No queda claro, no existe antecedente en orden a que la empresa haya adoptado las medidas de resguardo de forma inmediata, no existen antecedentes de que las partes involucradas se le haya entregado el reglamento interno con el protocolo y el procedimiento, situaciones que pueden eventualmente constituir infracciones a la normativa laboral. Y en atención a ello, se le va a hacer la observación al empleador de que, sin perjuicio de las conclusiones y de las medidas que el empleador concluye, se va a iniciar una fiscalización ordinaria para efectos si se dio cumplimiento o no se dio cumplimiento a esas situaciones que como que quedaron en el aire, que eventualmente podrían constituir infracción a la normativa laboral. Pero si hubiera ¿Ya? observaciones de esa naturaleza, ¿el empleador está impedido de...? No. Igual puede aplicar las mismas Sí, sanciones, sí, porque- o no aplicar nada en el Claro, fondo. porque nosotros O sea, no va al fondo. no va al fondo. Le vamos a decir que podría aplicar, que existe una coherencia entre el informe y las conclusiones, pero que estas situaciones que como que quedan en el aire, que eventualmente podrían constituir infracciones, las tenemos que ir a revisar, a verificar. Pero eso no le quita la validez, entre comillas, al informe y a las conclusiones. Y le decimos al empleador expresamente que podrá adoptar las medidas dentro de los 15 días respecto de lo involucrado, porque no hay una incongruencia dentro de los antecedentes que tuvimos como en el fondo. Y la tercera opción sería de que cuando revisamos el informe, es la opción que yo les decía recién, que el informe sea absolutamente incongruente con las conclusiones. Es decir, que de la declaración de los testigos, a mí me quede claro de que efectivamente hay un acoso laboral, que es lo que del ejemplo que les señalé al principio, de que el informe todo el rato hay un tema de un acoso sin tomar en consideración la perspectiva de género respecto a una trabajadora que está siendo hostigada constantemente por sus compañeros de trabajo, pero que la conclusión diga, no, acá no hay acoso y como que se le baje. No, ahí eso, como hay una incongruencia más de fondo, que es evidente en relación a los antecedentes que el propio empleador nos puso a disposición, ahí nosotros le decimos al empleador, ok, acá hay una observación, pero no de fiscalización ordinaria por algunas cosas que pudieron haber quedado en el aire y que puedan constituir eventualmente infracción a la normativa laboral. Acá hay una incongruencia que eventualmente puede constituir una vulneración de derechos fundamentales para el trabajador denunciante, que la Dirección del Trabajo va a investigar. Y ahí le ordenamos a la empresa no adoptar ninguna medida ni ninguna sanción hasta que la Dirección del Trabajo termine esa investigación. De ahí investigamos nosotros, para efectos de verificar si efectivamente, por qué se da esa incongruencia, porque ahí llevamos a investigar a la empresa, o sea, los hechos obviamente que fueron denunciados, pero también a la empresa, porque la empresa con este informe está manteniendo en vulneración a ese trabajador que denunció en su oportunidad con ese informe incongruente. Entonces ahí nosotros
ya iniciamos una investigación en contra de la empresa por vulneración de derechos fundamentales y verificamos la situación concreta, que vamos a investigar la situación concreta que fue denunciada, como la actitud que ha tenido la empresa en relación a esto y uno de los antecedentes que se va a tener en consideración para eventualmente poder también denunciar a la empresa posteriormente ante los tribunales es este informe, si es que efectivamente se constatan indicios. Entonces ahí son varias las hipótesis que pueden ocurrir, pero ese es el rol de la Dirección del Trabajo en la revisión de las investigaciones internas que realizan las empresas a raíz del pronunciamiento que tiene que emitir. Este pronunciamiento tiene que ser emitido, la ley establece un plazo de 30 días. La Dirección del Trabajo tiene que emitir el pronunciamiento dentro de 30 días hábiles desde que recibe el informe por parte de las empresas. Ahora, si eventualmente la Dirección del Trabajo no se pronuncia dentro de los 30 días, la ley ha establecido un efecto en relación a ese informe. Pero ya por dictamen la Dirección del Trabajo también lo ha señalado, y yo creo que también va a ser el criterio que van a adoptar los tribunales, es que el hecho de que la Dirección del Trabajo no se pronuncie dentro de los 30 días no significa que el informe sea válido o que lo que diga es verdad. Significa que el empleador se encuentra habilitado para adoptar las medidas que estableció en sus conclusiones o las sanciones que estableció pero eso, nada más, para efectos de por el principio de celeridad que tiene que existir en estos procedimientos, pero no significa que tenga como una presunción de veracidad si la Dirección del Trabajo omitió realizar el pronunciamiento a los 30 días. Claro, el efecto que va a significar es que el empleador solo va a poder aplicar las medidas, porque tampoco puede estar ahí en la incertidumbre eternamente. Podrá aplicar las medidas entre los 15 días porque no hubo un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo dentro de los 30 días, pero nada más. Ahora, esto todavía no se judicializa, pero yo creo que va a ser como el criterio que van a adoptar los tribunales en relación a esto, porque es muy peligroso otorgarle como una presunción a una investigación realizada por una empresa que eventualmente puede significar el despido de un trabajador. Es como va a ser la defensa de ese trabajador después en tribunales si demanda despido injustificado con un supuesto informe que porque no fue objeto de pronunciamiento por la Dirección del Trabajo goza de una presunción. No, eso los tribunales no lo van a aceptar. Eso. Gracias. Muchas gracias, creo que bastante provechoso. Yo aclaré algunas dudas también, básicamente también criterio. Para ir cerrando, quizás si nos pudiese dejar algún mensaje para los asociados y las personas que también puedan ver este video. Bueno, le agradezco nuevamente la instancia. Es muy importante que la Dirección del Trabajo, en conjunto con las organizaciones sindicales, podamos aprovechar este tipo de encuentro. Yo soy una convencida de que la implementación de esta ley es una labor, un trabajo que se tiene que hacer respecto de todos los actores laborales, no solamente de la autoridad laboral, sino que acá tienen que estar involucrados la autoridad laboral, los trabajadores, las organizaciones sindicales y las empresas. No es una ley fácil de abordar, principalmente por la perspectiva que han tenido los trabajadores respecto de esta ley en cuanto a las expectativas de la misma, porque se han generado muchas expectativas que a veces no son tan ciertas en relación a la misma. Por eso es importante también que el trabajo de las organizaciones con su base en orden a no mal utilizar la ley. Esta ley va orientada a prevenir, investigar y sancionar conductas específicas, que son las de acoso sexual y acoso laboral o violencia en el trabajo, en los términos que está definido. Estas conductas tienen que tener un efecto específico en la persona afectada para poder activar un pronunciamiento o un procedimiento tanto de la empresa como de la Dirección del Trabajo, sin perjuicio del rol preventivo que debe tener la empresa respecto de cualquier tipo de conducta, ya sea de acoso o de conducta incívica, en relación al rol de protección que tiene. Entonces mi llamado es a eso, a ser responsable
con esta ley. Esta ley tiene la principal ventaja, desde mi punto de vista, como se lo señalé, en la prevención. O sea, más allá de que las empresas o la dirección del trabajo se llenen de denuncias que a lo mejor no van a llegar a buen puerto todas, porque lo que se está denunciando no está en el contexto de la misma, lo que sí, y el gran avance que hay en relación a ellas, son las medidas preventivas que los empleadores tienen que empezar a adoptar en relación a esta conducta, y el rol activo que tienen en relación a las mismas. Entonces, nada, ese es más que nada mi mensaje. Y eso, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos cerrando. Quedamos con hartas tareas. Sí, con harta, a revisar Hartas los tareas. protocolos, los procedimientos. Definitivamente yo creo que esto va a mejorar el ambiente laboral de una u otra manera, porque aparecen algunas definiciones, aparecen algunas miradas que van en la base, no sé, incluso de la acción que uno puede ser un poco más empático con el tercero, ser más amable. Son conductas que deberían estar instauradas, pero que la verdad no siempre se da. Sí. Más por el caso nuestro, que estamos en un campamento, Sí. compartimos ahí más días, Más días. pernoctamos en el lugar. Pero no va a servir mucho si es que es motorizada, y tampoco si es que uno no se educa. Entonces Así es. yo creo que también para nuestra sociedad tienen una tarea de educarse. Nosotros también nos estamos educando para poder ayudar. Y bueno, con esto yo creo que vamos a cierre, si es que no hay alguien que quiera dar alguna opinión más. Ahí- Yo solo complementar de que efectivamente, más allá de los aspectos técnicos que pueda tener esta ley, claro, yo creo que los resultados los vamos a ver en el tiempo, pero lo que apunta esta ley es a crear un cambio en cómo llevamos las relaciones laborales. Entonces, y esto no va a ser de un día para otro, o sea, acá, y por eso es tan importante el rol preventivo y el rol de capacitación que tienen las empresas en relación a los climas organizacionales que puedan existir al interior de ellas. Entonces, este es un punto de partida. Y sí, es un cambio cultural, requiere un cambio cultural de cómo se llevan las relaciones laborales al interior de la empresa. Así como otros cambios culturales han nacido a raíz de leyes, este a lo mejor va a tener que ser así. O sea, el hecho de, por ejemplo, la ley del tabaco, antes todo el mundo fumaba, ahora todos te miran feo cuando tú fumas en un lugar porque es como que no respetas. Claro, esta ley va a ser lo mismo, pero a través del tiempo que se va a ir generando este cambio de cultura en las organizaciones. Y a eso apunta también la ley. Va a ser difícil, pero es un punto de partida. Yo creo que va a ser muy bueno, porque el clima laboral hoy día en alguna empresa ya es tema. Entonces, Terrible. cuando coloca un protocolo de prevención, sin duda te va a obligar a ir a mirar a otras organizaciones que hacen distinto. Sí. Las encuestas que se hacen también de percepción, yo creo que siempre va a ser un aporte. Así es. Creo que. Y vamos a ser parte de este cambio. Sí, Así que muchas gracias por su atención y que tengan una linda tarde. sí, gracias.